Pues esta tutoría ha sido bastante, pues accidentada, e incluso el sábado que estaba programada, ustedes no se podían conectar porque chocaban con los horarios. Y pues yo al final tuve problemas porque no había luz, y pues al final me tuve que desconectar porque se fue la luz en la sede central. Pues Sí, tenemos que el día de hoy vamos a tratar varios puntos. En primer lugar, vamos a dar las indicaciones generales sobre las próximas actividades que se van a desarrollar en la cátedra. Vamos a dar los lineamientos sobre el informe del viaje de campo y del trabajo de investigación. También vamos a, pues, a desarrollar los temas de propuestos para esta tutoría, y vamos a dar informaciones pues sobre las próximas evaluaciones y un espacio para que ustedes puedan consultar, aunque pueden hacerlo pues en lo que transcurre la presentación. Con respecto al punto número 2, que está relacionado a las indicaciones y el informe del viaje de campo, me gustaría conocer qué tal van ustedes con la pues sí que sistematización. ya lo llevamos un poco avanzadito, o sea, ya hicimos un poco sobre la identificación de los cuadros, ya lo llenamos, ¿verdad? Eh, Tal vez nos quedaría como armar toda la estructura que está acá, ¿no? Que está en la presentación 2, pero sí yo considero que ya vamos avanzado porque ya tenemos más la mayor parte de la información y la colectamos el día del viaje de campo, ¿verdad? Solo estaría de integrarla como está acá, ¿no? Vaya, pues yo les compartí 4 archivos. Uno que es un Excel en el cual ustedes van a trabajar el día del laboratorio. Ese día el profesor de ustedes, don Manuel, les va a explicar algunos índices y cómo vamos a emplear y vamos a utilizar los datos que ustedes tomaron en campo. Es muy importante que ustedes ya lleven esos datos debidamente ordenados. Vamos a más adelante explicarles un poco sobre cómo es que ustedes deben organizar esos datos y disponerlos en el Excel a la hora de ya realizar el análisis, para que no tengan dificultades y que todo el trabajo pues se dé de la mejor manera y que no haya ningún sesgo, ¿verdad? En el muestreo que ustedes han tomado. Vamos a pasar a la lámina número 3, si quieres pasarla. Bueno, En la lámina número 3, pues lo que vemos ahí es el índice de trabajo, de cómo queremos que ustedes estructuren el informe del viaje de campo. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad?, que debe tener una introducción, objetivos, objetivos generales y objetivos específicos, que ustedes den una descripción de la metodología que ustedes emplearon, así como una descripción del área de estudio. Pues ustedes en campo creo que lograron, no sé si en su caso lograron hacer georreferenciaciones del área. con GPS me dice ¿Sí? usted. Ajá. Sí, hicimos ahí un GPS con el celular, Vaya, entonces no en, con el en ese GPS. caso sería bueno que ustedes pues hicieran un mapa, si es posible, ahí con Google Maps, de la ubicación del área, o si no, pues en información que existe del área, pues pues tomar ese mapa y citar debidamente la imagen, ¿verdad? Para que podamos ubicar el área de estudio, ¿verdad? Así como también Correcto. buscar en literatura que nos hable sobre qué tipo de bosque hay y que nos describa, ¿verdad?, los antecedentes históricos del bosque, para que ustedes lo puedan colocar en la descripción. Todo esto debidamente pues citado, así como también la clasificación de la vegetación. No sé si ustedes ya tienen alguna información referente a esto. Un poco de información de la zona sí ya tenemos, ¿verdad? Ujú. La clasificación de la vegetación sí ya la hicimos, ¿verdad? Porque
Un poco nos está ayudando también nuestro tutor de viaje de campo, ¿verdad? Para nombrar las especies que pudimos observar ahí, ¿verdad? En las Aunque en parcelas este que caso ya son, perdón, en este caso ya son sus datos netamente de campo, que esos van a ir ya más en los resultados. En este caso, en la ah, metodología es que ustedes busquen en información del área, ya referencias que hayan del área donde nos hable qué tipo de bosque es, si es un bosque primario, si es un bosque secundario, si es un bosque húmedo, si es un bosque caducifolio. En los documentos que ustedes puedan llegar a investigar, ahí van a encontrar esas descripciones, ya que por ejemplo en las páginas del Ministerio de Medio Ambiente existen descripciones de cada una de las áreas naturales protegidas. Entonces, pues, eh, Tehuacán está considerado un área natural y pueden encontrar esa información. Entonces es de que ustedes la busquen y la incorporen en su informe, ¿verdad? Posteriormente, ya entrando sería en la parte de clasificación. donde eso sería en el apartado número 3 donde van a hacer la metodología, van a describir el área, o sea, donde diga, esta es un área natural protegida, que está como categoría de ya sea un parque nacional, eh, y también que nos hable sobre cuál es su extensión, ¿verdad? Sí, correcto. Cuántas hectáreas tiene, todo eso. Sí, ya tenemos esa parte, el encargado de ahí de la zona protegida nos proporciona un poco de información, ahí la vamos a citar. Ah, pues esa información es la que debe ir ahí. Información Correcto, sí. bibliográfica de la zona, así como también la clasificación de la vegetación, lo que les mencionaba. Si es un bosque primario, si es caducifolio, subcaducifolio, esa información. Ya cuando ya entramos a la fase de campo, es donde ustedes ya van a describir qué es lo que hicieron, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a poner ahí. Por ejemplo, el listado de los materiales y los equipos que ustedes utilizaron. Que eso ya tenemos alguna parte en la guía de campo, pero si ustedes utilizaron algún material extra, como por ejemplo, no sé si hay algo que no estuviera contemplado en los materiales que ustedes lo utilizaron, por ejemplo, algún termómetro Creo que ambiental, un clinómetro. no, creo que todo, casi, no, utilizamos lo que estaba establecido. Bueno, entonces eso es lo que ustedes colocarían ahí, ¿verdad? El listado de los materiales que se propuso utilizar y posteriormente colocarían la georreferenciación de justo la parcela donde ustedes realizaron el muestreo. Si su parcela estaba en una zona de bosque, ponen la parcela, estaba en la zona boscosa. Si su parcela estaba, digamos, entre una zona entre potrero y bosque, pues ustedes describen cómo era la zona, ¿verdad? Eso es lo que se les pide ahí. Y además de que coloquen la georreferenciación y que describan, ¿verdad? Que hicieron 4 parcelas de 1 por 1, 4 parcelas de 5 por 5, 4 parcelas de 10 por 10, ¿verdad? Que Correcto. describan cómo fue que ustedes hicieron las parcelas, todo eso. Vaya descrito lo que ustedes realizaron y si es posible, pues ahí colocar las fotografías de cómo es que ustedes realizaron esas parcelas. Muy bien, ahí Ujú. tenemos varias fotitos. Describir, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahí? No solo colocar la foto por colocarla, sino que poner, describir qué es lo que ustedes están realizando. Posteriormente, pues la toma de datos. En este caso, eh, les pido que, no sé si tenés a la mano el Excel que les compartí. Sí, Entonces no sé si lo podés abrir. ya me cargó su presentación, licenciado, también. Ya cargó. Ah, qué Sí, bien. ahorita acabo de ver que Vamos a muestreo. ver.
Qué bien. Entonces voy a pasarla y mejor veamos desde la presentación. Tal vez no sé. Yo creo que está bueno. Entonces estamos ahorita en la lámina 3. Ahí está ya en donde estamos viendo ahorita, ¿no? Ujú. Bueno, entonces Se pasó por el tema propuestos para trabajo de investigación. ahorita está con el informe del viaje de campo, ¿verdad? Bueno, entonces pues podemos ver Está ya, sí, ahí está. el archivo que dice estimación de los índices ecológicos. Ese archivo es muy importante que ustedes lo tengan, lo lleven en su USB y lo utilicen para no sé si ya lo lograste abrir. Sí, ya lo vi. Yo soy la que tengo problemas para abrirlo. Tengo problemas porque esta computadora está bastante lenta. Sí, sí, sí. No logro No, abrir. pero sí, Bueno, ya lo logré abrir el vaya. PD, el Excel. Es un Excel. En ese Excel vas a ver, son 3 páginas que, 3 hojas, perdón, que pues el tutor del laboratorio te va a explicar exactamente cómo emplearlas. Lo importante es que entremos ahorita a la a la hoja número 1, donde dice índice de Sorensen. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer ahí? Ahí van a colocar todas las especies que ustedes lograron identificar. Eh, Serían todas en su totalidad, licenciada, serían sí, desde las que de los arbóreos, arbustivos y herbáceos. en este caso vas a utilizar todas las especies, aunque estas no son eh, ujú, todas las especies, pero cómo las vas a, no sé si les explicó Manuel cómo va a ser. Por ejemplo, si ustedes en la primera parcela identificaron un aguacate, ponen ahí el nombre científico, ¿verdad? Persea americana. Si en la parcela 1 ustedes encontraron una especie que no la lograron identificar, le pusieron SP1, ¿verdad? Sí, se pegó uno, correcto. Ajá. Pero esa misma especie les apareció en la parcela número 2. Ujú. Siempre le pusieron SP1, ¿verdad? Le pedimos ese pegó. Era la Entonces misma especie. así. Todas las especies que ustedes lograron identificar y las que no lograron identificar, que solo les pusieron SP, las deben de colocar en esa columna donde dice especie. Entonces, si fue una especie identificada, pues le ponen el nombre de la especie, si no, le ponen SP1, SP2, hasta todas las SP que ustedes hayan Para eso logrado visualizar. sí llegamos a varias SP, más que todo en los herbáceos y en los arbustivos también. Bueno, entonces Con- ese cuadrito, porque eso es lo que único que les pide el compañero, que lleven ya esas especies debidamente identificadas y que coloquen en qué parcela estaba. Por ejemplo, si de la especie SP1 en la cuadrante 1 había 1, ponen 1. Si la especie SP2 en el cuadrante 2 habían 3, le ponen 3 y así. Sí, correcto. De hecho, ya lo tengo clasificado por cuadrantes y sí, cuadrante uno, cuadrante 2, las muestras que Ujú, tomamos, pero sí, ya sí las tengo, pero solo me haría falta incorporarlas en un solo cuadro, en ese cuadro. ujú. Vaya, en ese caso, esa sería como el modelo que ustedes van a utilizar para emplear una hoja aparte. ¿Por qué? Porque en esta hoja donde dice índice de Sorensen, van a emplear únicamente los árboles, ¿verdad? Los árboles. Entonces,
La hoja extra que ustedes crearían es una hoja de registro para que ustedes tengan todas las especies ya ahí ordenadas y cuando el compañero del laboratorio les diga vamos a trabajar el índice de Sorensen, ustedes ya van a tener ahí ya listo, digamos, por ejemplo, los árboles, en verdad, porque en ese caso, en este índice lo que les pide son más que todas las especies arbóreas, ¿verdad? Y así sucesivamente van a ir ustedes viendo diferentes índices, como por ejemplo el índice de Hackard, que también pues nos mide otro tipo de componentes y así, ¿verdad? Por ejemplo, la Muy, dominancia y la densidad, ¿verdad? Que hay. Entonces son tres índices que ustedes van a determinar, por ejemplo, el índice de valor de importancia, donde vamos a ver cuál es la especie que tiene mayor importancia en ese ecosistema o en esa muestra que ustedes han tomado y así sucesivamente, ¿verdad? perfecto, comprende. El ICE y el IBI. Ajá, el índice de valor de importancia es el índice que van a determinar hasta el final, pero lo importante es que ustedes ya lleven esos datos ahí. Por ejemplo, en el IBI, ¿qué es lo que se les pide ahí? Que ustedes ahí coloquen todas las especies de los 4 cuadrantes, ¿verdad? Que le midieron el CAP. Ujú. Ujú. La circunferencia de altura pecho, ¿verdad? Sí, Esas. sí. Entonces, esos datos los van a ustedes, solo van a colocar la especie y el dato que ustedes tomaron de todas las especies que le salieron. Me imagino que no fueron muchas especies, ¿verdad? Porque ya No, los no fueron más. árboles, ajá, y así. Y ya luego aquí el Excel tiene ya algunas fórmulas predeterminadas y el compañero les va a explicar también cómo emplear esas fórmulas, ¿verdad? Ahí están unas fórmulas que antes nosotros generalmente las hacíamos manual, pues ahora no. Ya está ahí el Excel con las fórmulas. Si ustedes se colocan al inicio de las tablas, ahí también existen algunas explicaciones, ¿verdad? No sé si, por ejemplo, si te vas al DAP P2, donde nos dice que ahí lo que se indica es el diámetro a la altura del pecho elevado Sí. al cuadrado, ¿verdad? Y ahí ya está la fórmula. Entonces ya está prácticamente solo para que ustedes coloquen los datos y pues que vayan arrastrando las fórmulas y los cálculos se van a ir realizando y ustedes van a únicamente realizar las interpretaciones con el compañero. Muy bien. Ujú, Sí, aquí hay varias fórmulas. ujú. Sí, ya están ahí establecidas las fórmulas y nos van a indicar algunos valores, ¿verdad? Por ejemplo, el índice de similitud de Jacob lo que nos va a decir es qué tan similar es una comunidad o una parcela con otra parcela. En este caso, es únicamente con fines didácticos, porque no sé si ustedes realizaron parcelas en hábitats diferentes o fueron todos un simple tipo de hábitat. Por ejemplo, ustedes Sí, realizaron una parcela en el bosque y otra parcela en una zona más perturbada. todas fueron en el bosque. Sí, porque este índice lo que nos va a servir es, por ejemplo, el índice de Jacob nos va a servir para determinar qué tan similar es un ecosistema con otro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hubiéramos hecho una parcela en el bosque denso y hubiéramos realizado una parcela en el bosque secundario, o sea, el bosque que está así ya intervenido, entonces nosotros podríamos determinar qué tan similares son estos dos ecosistemas, ¿ya?
hablando ya con números y con información tomada en campo, no solo de descripción o información vista nada más, ¿verdad? También se emplea principalmente para poder comparar un hábitat con otro hábitat, ¿verdad? Puede ser que quisamos comparar el bosque de Sinquera con el bosque de Tehuacán. Entonces, Correcto. para eso nos va a servir. En este caso, nosotros hicimos las parcelas en hábitats muy similares, pues las variaciones no van a ser tantas y va a ser más que todo para fines didácticos, porque no tiene como mucho sentido estar comparando un mismo tipo de hábitat, ¿verdad? Mm. Pero sí Sí, nos sí, va a correcto. servir para que nosotros comprendamos y podamos emplear estos índices, ¿verdad? Y el de Sorensis también es de similitud, ¿verdad? En donde A es el número de especies presente en la comunidad A, digamos, y B es el número de especies presente en la comunidad B. Entonces ahí se van a comparar las diferentes comunidades, ¿verdad? Y vamos a poder ver qué tan similar es un cuadrante con otro cuadrante. Así. Para eso nos Eh, sirven, pero eso ustedes lo van a ver más con el compañero Manuel, quien es el que va a dar la práctica de laboratorio. Creo que estoy viendo que algunos índices acá no están activadas las fórmulas, entonces pues el compañero se las va a explicar, porque sí tienen que estar las fórmulas acá y algunas partes no las veo que estén activadas. Son como sombreaditas, no, Sí, no, no, bueno, no por están. ejemplo, en la hoja número 1, la fórmula está hasta abajo, ¿verdad? Al final vamos a ver que están por ejemplo, en la fila 31C, ahí vamos a ver una fórmula y ahí el compañero les va a explicar en qué consiste la fórmula. Yo lo que les menciono es que deben ordenar los datos y presentarlos ya en Excel, ya ordenados únicamente para poderlos trasladar a estas hojas. Datos de donde hicieron cuadrantes de uno por uno en una hoja, datos donde hicieron cuadrantes de 25 por 25 en otra hoja y los datos donde hicieron los cuadrantes de 10 por 10 en otra hoja, ya ahí incluyendo las medidas que ustedes tomaron de la circunferencia de altura de pecho, ¿verdad? Ya ordenaditos para que cuando lleguen al laboratorio estos datos ya no les generen un atraso a la hora de realizar los análisis. Bueno, y ya luego, Correcto, muy entonces para este laboratorio ustedes lo que tienen que llevar son los resultados, ¿verdad? correcto. Luego vamos bueno, a describir los componentes de la flora. Deben llevar ustedes ya, lo que sí, ya para el laboratorio ustedes ya tienen que llevar el dibujo en papel milimetrado del perfil del hábitat. O sea, no sé si me entendés. El No, no, dibujo que ahí sí. hicieron donde dibujaron los diferentes estratos. No, perfecto, sí, Ese sí. debe ir ya El en papel dibujito típico. milimetrado, bien ordenadito, bien bonito, todo bien. Y Muy bien. luego pues la discusión y las conclusiones y ya la literatura que ustedes consultaron. Entonces, para el día de laboratorio ustedes lo que deben llevar es ya la introducción, objetivos, ¿verdad? Más o menos definidos, aunque les va a hacer falta. La metodología ya debe de estar y los datos que ustedes han tomado. Ya con respecto, bueno, con lo de la composición florística también ya tienen que llevarla trabajada. Y con el tema de los índices es lo que ustedes van a realizar en el laboratorio. Entonces, por el tema de los índices no se preocupen, porque el compañero Manuel se lo va a explicar. Sería la parte de los índices para abajo, discusión también, ¿verdad?
Y Eh, conclusión quedaría pendiente porque tendríamos que no, discutir primero. no, hasta la composición florística. Lo demás Ujú. va a quedar pendiente para que ustedes lo trabajen porque la discusión y las conclusiones no las pueden realizar si no han hecho todavía el tema de los índices. Pero todo lo que va desde la composición florística para arriba lo tienen que realizar. Y de hecho ya tenemos lo avanzado en la parte. Vale. Ujú. Bueno, entonces podemos pasar a los temas de investigación. Como ustedes les expliqué en la tutoría pasada, pues tenemos programado que ustedes van a realizar un trabajo de investigación. En este sentido, nosotros tenemos una propuesta para ustedes que son un grupo que tienen características muy particulares. ¿Por qué? Porque están en zonas diferentes. Son tres lugares que están alejados, pero nosotros pensamos que es bueno que ustedes trabajen en equipo porque es un trabajo un poco cargado y no es tan bueno que solo sea una persona la que realice este trabajo por el tipo de trabajo. Entonces, por eso yo tenía el especial interés en que estuvieran los tres presentes en esta tutoría para que pudieran ponerse de acuerdo incluso con el tema de la investigación, ¿verdad? Nosotros hemos puesto una serie de temas, son 4 temas, de los cuales ustedes deberán escoger uno. No sé qué pensás de hacer el trabajo en grupo o hacerlo individual. Considero que sería mejor en grupo, ¿verdad? Porque nos apoyamos y pues para mí sería mejor en grupo, ¿no? Vaya, la No sé qué idea consideran. de que en esta tutoría estuvieran los tres o por lo menos dos es para que pudieran escoger el tema. Tenemos 4 propuestas. Una que es sobre la riqueza de especies de fauna en los ambientes urbanos. En este sentido, ustedes lo que pueden hacer es escoger un grupo de especies en particular. Por ejemplo, riqueza de aves, riqueza de mamíferos o, por ejemplo, la abundancia de ardillas en, digamos, en un parque. O, por ejemplo, si ustedes han identificado tal vez en alguna comunidad donde ustedes frecuenten algún dormidero de zanates, un estudio relacionado a eso, ¿verdad? Ah, sí, sí. Entonces, en cuando hablamos de la riqueza de fauna es un tema un ámbito bastante complejo dentro del cual ustedes pueden escoger un tema en específico y delimitarlo más, ¿verdad? Luego, diversidad florística de algún espacio urbano, es decir, que ustedes pueden, por ejemplo, digamos, un parque que sea un parque bastante popular, bastante frecuentado, hacer ustedes un estudio de diversidad, o sea, cuáles especies son más abundantes, cuáles de estas especies son especies nativas, cuáles de estas especies son consideradas especies invasoras y cuáles de estas, por ejemplo, tienen importancia, digamos, para las aves o cuáles de Ujú. estas, por ejemplo, están ocasionando daños, ya sea en las aceras o en las calles, en ese sentido. O, por ejemplo, enfocándonos en los huertos escolares. Por ejemplo, podrían ustedes hacer un estudio sobre la diversidad de floras que se emplean en los huertos escolares, o sea, haciendo una comparación, si ustedes tienen acceso a escuelas, por ejemplo, los tres trabajan en una escuela diferente, cada quien podría hacer un muestreo en su escuela y comparar esos 3 centros escolares, ¿verdad? Ujú, muy bien. Y luego, en cuanto al tema número 3, es en este tema, pues nos referimos a, por ejemplo, si ustedes viven en la zona rural, que ustedes
identifiquen todas esas especies que son empleadas por las personas como barreras vivas. En ese sentido, podrían hacer ustedes nuevamente lo mismo. Si tú vivís en Santo Domingo, hacer tu muestreo, digamos, de una parcela o de un transecto, de ustedes se delimitan de cuánto va a ser el transecto en tu comunidad y Edilberto hacer un transecto con las mismas características, la misma distancia en su comunidad y Marvin también hacer un transecto con las mismas distancias en su comunidad. Ustedes tendrían que definir una hoja de campo donde ustedes van a colocar los datos que sea estándar para los tres y posteriormente hacer las comparaciones. Y podrían emplear los índices que van a estudiar en el laboratorio del domingo. Podrían hacer esas comparaciones y emplear los índices, ¿verdad? Sería un tema bastante interesante. Y posteriormente podríamos hacer un estudio en donde cuantifiquemos los desechos sólidos en las comunidades. En este caso, ustedes podrían, por ejemplo, definir una comunidad y hacer una cierta cantidad de muestreos. Por ejemplo, un muestreo en una semana, el otro muestreo en otra semana y así. Y por ejemplo, clasificar los desechos, ¿verdad? Así como empleando los manuales que hay sobre la clasificación de desechos, papel, plástico, latas, orgánicos e inorgánicos. Ujú. Entonces, esos son los temas que nosotros sugerimos y no queremos que ustedes como que les dificulte mucho pensar cuál tema escogen. Por eso les hemos dejado ya esas 4 propuestas para que ustedes pues las utilicen, las tomen a bien y las puedan pues seleccionar cualquiera de estas 4 propuestas y nos presenten el tema que ustedes van a investigar. Muy bien. Lo pondríamos de acuerdo con los demás compañeros y le comunicamos Sí, pero en este sentido a mí sí me preocupa mucho el hecho de que cómo pueden hacer ustedes para lograr ponerse de acuerdo, porque Marvin me estaba mencionando que él no tiene teléfono. Pero sí se conecta al Facebook casi todos los días. No sé de cómo lo hace, pero sí. Ah, porque a mí me dijo que él que tenía problemas con el internet, que él no escucha las tutorías, que él estaba en un ciber y bueno, pero si ustedes logran comunicarse con él y seleccionar lo antes posible el tema de investigación y generar una propuesta metodológica para realizar esta investigación, que ya la puedan presentar el día 30 en el laboratorio, sería lo ideal. Todas estas actividades van a ser evaluadas en las tutorías de laboratorio, es decir, que el licenciado Manuel va a ser el responsable de asesorarles y de darles lineamientos, aunque yo también estoy también acá para poderles apoyar. Pues Pero disculpe, podríamos, en un dado caso que no lo pongamos de acuerdo, trabajarlo también individualmente, ¿verdad? sí, pero Aunque lo cueste, pero si, si no, digamos, por ejemplo, si Marmi no se pone de acuerdo, porque no lo podemos hacer solo nosotros dos y él que haga uno, pero lo ideal es que lo hagamos en grupo, porque lo llevamos bien entre nosotros y hemos trabajado en equipo y hemos apoyado. Por ejemplo, en estadística trabajamos varios temas de investigación así en grupo y los desarrollamos bien y salimos bien evaluados. entonces lo ideal es que ustedes ideen una metodología en la que cual puedan optimizar el tiempo, trabajar los tres. Si por ejemplo hacen un muestreo cada uno en sus comunidades,
cómo pueden integrar esos datos, incluso cómo pueden emplear los índices que se les han pues propuesto en estas tutorías y hacer unas comparaciones y emplear ya lo que ustedes están aprendiendo. Además, es importante que ustedes busquen un tema que sea de relevancia, es decir, que los resultados que ustedes obtengan de este estudio puedan servirle a su comunidad, ¿verdad? Puedan servirle a su centro escolar. Entonces, estaría muy bien que ese trabajo pueda generar ese tipo de información que sea útil, que pueda generar propuestas de solución a algún problema. En el caso, por ejemplo, de las especies de flora, que si ustedes identifican especies que son invasoras, cómo podríamos generar una propuesta para hacer un mecanismo de regeneración y de sustitución de esas especies por especies que sean ecológicamente más adaptadas al ecosistema, ¿verdad? Y también, pues, eso, ¿verdad? Principalmente. Y que sea un trabajo que lo puedan realizar coordinadamente los tres sin dificultad. Bueno, en este sentido, Yo considero nosotros que les sí lo... íbamos. ¿Mm? Hola, ya se perdió el audio. Sí, me parece que lo podemos poner de acuerdo con los compañeros. Los Vaya, pondríamos de acuerdo con los compañeros. en ese sentido, pues quedamos claros. Yo les iba a dar un espacio para que ustedes se pusieran de acuerdo y que pudieran trabajar, pero pues ya que solo tú estás conectado, lo van a tener que realizar después. Entonces ahí pues tú les propones, les dices las indicaciones, pues este audio va a quedar grabado, esta presentación, perdón. Y acá les presento la estructura del trabajo de investigación. Entonces, acá pueden ver qué es lo que se requiere. Se requiere que tenga una carátula, que tenga índices, que tenga introducción, que tenga objetivos. En este sentido, quisiera que los objetivos fueran bien claros. Es decir, que si ustedes van a estudiar la diversidad de flora, supongamos, del Parque Central de San Vicente, pues su objetivo sea centrado en eso, en la investigación que ustedes van a hacer, que sean aterrizados, ¿verdad? No que salgan del tema que ustedes van a investigar. Porque si van a estudiar la diversidad florística de las especies del parque de San Vicente, no van a decir la diversidad florística de todo el San Vicente y su importancia ecológica, sino más que todo aterrizarlo y delimitarlo a lo que ustedes están haciendo. Temas, objetivos que sean acordes a eso. El objetivo general es más que todo su investigación, qué es lo que ustedes quieren. Y los objetivos específicos es cómo ustedes lo van a lograr, ¿verdad? Mm. Si Sí, por correcto, ejemplo, entiendo. si por ejemplo, para conocer la riqueza de flora del Parque San Vicente, ¿qué es lo que necesitan hacer para eso? Un muestreo. Por ejemplo, van a identificar todas las especies de flora presentes, pero eso todavía no les está Identificación. determinando la riqueza, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes determinan todas las especies presentes de flora presentes De en el las parque, floras. no les va... ¿Hola? Ay, ¿Hola? Hola, ¿me escuchas, Carlos?
Hola. Bueno, me decís para continuar, estás anotando, ¿verdad? No, no. Para eso se tendría que hacer un análisis. Ajá, por ejemplo, vas a determinar la riqueza de flora del parque de San Vicente. Primero vas a hacer un inventario, ¿verdad? Vas a identificar Sí, todas las especies. Posteriormente, si en tu estudio puedes determinar le escucho. la importancia ecológica de cada una de esas especies, tenés que investigar, ¿verdad?, de cada una de esas especies o cuál es la especie más importante. Eso ya serían los objetivos específicos. ¿Cómo vas a hacer todo eso? Y ya luego, en el cuerpo de trabajo, ¿me escuchas? Hola. Me decís si me escuchas, porque ya escuché interferencia. Quisiera estar seguro si me escuchas. Escribime si no podés. ¿Me escuchas? Carlos. Hola. Ya perdimos la señal otra vez. Hola. Hola. Carlos. ¿Me escuchas? Carlos. Bueno, vamos a esperar un momentito que restablezca la comunicación. No sé. Hola. ¿Me escuchas, Carlos? ¿Me escuchas? Me decís si me escuchas, por favor. Me parece que ahora sí me podés escuchar. Vaya. Pero no podés hablar. Ahorita sí ya puedo hablar, Vaya. pero no veo la presentación. ¿Se perdió? Sí, sí. Vaya, ahorita Pero estamos tengo una en idea, la mira. diapositiva Con la- número 5 donde se habla sobre los detalles del trabajo de investigación. Sí, en ese estoy correcto, detalle de trabajo. Vaya, en ese sentido, ya entrando al cuerpo del trabajo, es importante que tenga un marco teórico en donde pues vos tengas información previa a estudios similares o por ejemplo información que nos contextualice sobre por ejemplo las especies vegetales nativas de El Salvador y las especies que son consideradas introducidas. Eso sería como parte de la información importante que podrías poner en ese marco de referencia. Luego el desarrollo del trabajo donde ustedes van a describir qué es lo que hicieron. Por ejemplo, si ustedes hicieron, bueno, será casi similar a lo del viaje de campo, ¿verdad? La ubicación, la descripción, por ejemplo, determinar el área de estudio, cuánto mide, cuántos muestreos hicieron. Por ejemplo, si ustedes en 3 días de muestreo hicieron eso, o si en un solo día, eh, si hicieron un solo transecto, si hicieron 4 parcelas, todo eso. Ahí también van a ir las imágenes fotográficas que nos evidencien que ustedes han realizado el muestreo y que nos indiquen también algo sobre la metodología o sobre
una imagen panorámica del área que ustedes estudian, ¿verdad? O que nos den una visión de cómo es el área que ustedes están trabajando. Muy bien. Luego, los resultados. Perdón, sería similar al viaje de campo, ¿verdad? Se tendrían que montar parcelas En, en, o se en, podría delimitar todo a la sola. en el caso que ustedes trabajarán con flora. Es un ejemplo, sí, Ajá, en correcto. el caso que ustedes trabajaran con fauna, pues más que todo describirían el área y podrían contextualizarnos sobre, por ejemplo, eh, si trabajaran únicamente con una sola especie, digamos la ardilla. De hecho, así Que, se tendría que hacer pues, para no extenderse mucho, ¿no? que ustedes nos digan datos sobre esa especie, ¿verdad? Y debe incluir cuadros ordenados de los resultados que ustedes han obtenido en esos muestreos, ¿verdad? Eh, Gráficos que nos indiquen comparaciones, digamos, entre un muestreo y otro muestreo o comparaciones entre un hábitat y otro hábitat, ¿verdad? También las conclusiones, las discusiones, la bibliografía y el anexo, ¿verdad? Luego, pues pueden los anexos pues incluir ya sea, por ejemplo, la hoja de muestreo de ustedes, cómo ha sido, una serie de fotografías, también incluir un glosario que nos, que nos describan algunos términos que estén empleados ahí, ¿verdad? Y pues así, ese es el formato del trabajo de investigación. Pero además de eso, ustedes van a presentar un formato artículo, es decir, van a hacer el trabajo de investigación, van a presentar este informe, pero también van a presentar esta investigación en una forma más resumida, haciéndola como un formato artículo. O sea, que todo eso que ustedes van a presentar en su trabajo de investigación, quizás en unas 30 páginas, lo tienen que resumir y presentar en de 3 a 5 páginas. Sí, perfecto, sí, más o menos ya hemos trabajado artículos. Ujú. Mm, considero que sí. Entonces, Es como ya como hacer una síntesis ya de lo más sí, relevante de toda la van a investigación. presentar los dos, la investigación y el artículo, ¿verdad? El artículo, ¿para qué se le solicita? Para que ese artículo pueda estar disponible y que sea más accesible a más gente y ustedes lo puedan compartir, incluso nosotros lo podamos compartir, por ejemplo, ustedes son la primera generación que lleva ecología, en los artículos que ustedes realicen ahora los vamos a compartir con los compañeros que van a llevar ecología el próximo año y van a poder ya tener unos antecedentes de los estudios que ustedes realizaron y nosotros podamos compartirle a ellos esos importantes estudios que ustedes van a realizar, ¿verdad? Y pues Muy bien. así, eh, eso es la información referente al tema de investigación. ¿Tenés alguna duda, comentario? No, pues me queda bastante claro. Está bien explicado acá, ¿verdad? Y usted en esta tutorial nos ha explicado bien en qué consiste y cómo tenemos que hacerlo. Creo que, espero que vamos a trabajar bien. Ya estoy viendo unos temas que son interesantes y para delimitarlo, pues entre los compañeros vamos a, a elegir una zona de trabajo que sea accesible para todos, ¿verdad? O una metodología Ujú. en la que todos participemos. Vaya, mencionarte que estas indicaciones y estos formatos están ya en los archivos que les compartí. Les he compartido 4 archivos. El primero, la presentación que estamos viendo ahorita. El segundo es la matriz para los análisis y los índices. El tercero es el formato del informe del trabajo de investigación y el cuarto es el formato de el informe de viaje de campo. Cómo debe ir la carátula, ahí está todo. Sí, Bueno, sí, por pues eso lo digo, es pues importante también. que también este, te pongas de acuerdo lo antes posible
con tus compañeros para poder ponerse de acuerdo y presentar este trabajo de la mejor forma posible, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces Sí, ya más tarde, vamos. podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ujú. Bueno, aquí ya Comunidad entrando. biótica. Bueno, eso es un tema que ya más o menos lo vieron ustedes, un poco analizaron en el viaje de campo, pero es importante que nosotros pues demos un pequeño refuerzo para poder comprender más este tema. No sé si tú ya realizaste la autoevaluación también, quisiera preguntarte eso. Sí, sí, no ¿Qué tal tuve te fue? eh, más o menos bien. Bueno, esa Pero sí, autoevaluación es una forma de que, bueno, te autoevalúes y según entiendo es para que la realices todas las veces que quieras hasta que te saques 10. ¿Cuántas veces hiciste el intento? yo lo he hecho hasta el momento 2 veces. Y has ido mejorando. Sí, porque la primera tuve menos, la segunda vez casi llegué al 6, o sea, sí Bueno, mejoré. qué bien, o sea, puedes hacerlo otra vez hasta que llegues al 10. Lo importante es que así vos te autoevalúes, que veas qué tanto has comprendido de la temática y pues ya hacerlo un tercer intento y salir mejor te indicará que vos ya has asimilado más los contenidos que se han propuesto, ¿verdad? Entonces te invito a que realices la autoevaluación nuevamente para que puedas pues ver que hay competencias que todavía te hacen falta aprender y superar y que leas otra vez. La idea es que leas otra vez y que volvás a realizar la autoevaluación hasta que tengas un mejor resultado. Pues en cuanto a las comunidades bióticas, pues mencionarte que es un grupo de poblaciones, ¿verdad? Que está constituido pues por diferentes especies que habitan un hábitat determinado, ¿verdad? Y que todas estas especies interactúan. Y esta interacción y esta dinámica es lo que nos permite que ocurra una comunidad biótica, o sea, es decir, todos los seres vivos que coexisten en un área y en un momento determinado. Y ahí pues vemos una imagen de una comunidad acuática, específicamente un arrecife de coral y un bosque húmedo, ¿verdad? Que son dos comunidades bióticas diferentes. Voy a pasar la siguiente diapositiva. Sí. Luego, posteriormente, pues tenemos otras imágenes de otras comunidades bióticas. En este caso, pues tenemos un bosque húmedo, ¿verdad? Por el tipo de vegetación, ¿verdad? Pero este ya se ve que es un bosque tropical. Y tenemos también un ecosistema acuático, en este caso puede ser un lago o un río. Y estas comunidades, como lo menciona esta presentación, pueden estar constituidas por muchas especies, ser comunidades muy diversas, pero también podemos tener comunidades que están constituidas por pocas especies, que son comunidades menos diversas, ¿verdad? Pero que también dentro de estas comunidades vamos a encontrar organismos dominantes. En ese sentido, me gustaría que me comentaras para vos qué es un organismo dominante. Pues para mí un organismo dominante es el que se encuentra en mayor proporción en una determinada área, ¿no? Es el que sobresale, el que tiene más población quizás. Ujú. En ese caso, ¿verdad? Es el organismo que es más dominante, que tiene mayor cantidad de individuos presentes en una comunidad. Ese es un, un organismo dominante. Puede ser una especie de fauna o puede ser una especie de flora, ¿verdad? Correcto. Y acá tenemos una imagen animada
donde vemos una comunidad. Y quisiera que me pudieras explicar para vos qué implica esto, esta, esta imagen. Pues está indicando un ecosistema, ¿verdad? Donde se encuentran una población determinada, ¿verdad? Y aparecen unas flores y unas tortugas. Ujú, Las tortugas están en mayor proporción que las flores, pero no sé, o sea, consisten porque están en, un, ujú. en una Vaya, misma zona. nos habla, por ejemplo, de lo que son, bueno, podemos ver las características de las poblaciones, ¿verdad? Hola. Sí, le escucho. Tenemos una metapoblación que es, por ejemplo, todos los individuos de una especie de tortuga, ¿verdad? Mm, Las sí, sí. tortugas son unos organismos que tienen la capacidad de desplazarse. Y es decir, que esa capacidad de desplazarse nos llevan a decir que podemos encontrar parte de una comunidad en un área geográfica determinada y otra parte de esa población en otra área geográfica determinada y que esa población va a estar fluyendo, se va a estar moviendo y que esas fluctuaciones y esos flujos van a hacer que haya un flujo genético también. Es por Sí. eso que encontramos especies de un área lejana a otra área lejana que están emparentadas genéticamente. Y este ejemplo lo podemos ver más específicamente con especies que se desplazan, ¿verdad? Por ejemplo, las especies, las aves, digamos. Podemos hacer análisis genético y podemos determinar que la especie o una población que es, por ejemplo, situémonos en la Barra de Santiago. Ahí tenemos una cantidad, pongámoslo, lora nuca amarilla. Esa lora nuca amarilla está fluctuando o está fluyendo desde la Barra de Santiago hacia el imposible, ¿verdad? Y Mm, estas poblaciones están emparentándose, o sea, había una población que ya estaba en Barra de Santiago y hay otra población que estaba en el imposible y esa población del imposible se movió hacia Barra de Santiago y alguna población de la Barra de Santiago originaria de ahí se movió hacia el imposible y ha habido un flujo genético y una reproducción que nos ha permitido pues que haya un flujo. Pero en cambio, las especies de flora no tienen esa capacidad de fluir, ¿verdad? sí, Y que, por correcto. ejemplo, hay ciertas especies que solo las encontramos aisladas en ciertas áreas, ¿verdad? Y en ocasiones, por intervenciones del ser humano, esas especies son llevadas hacia otro lado, pero no es un flujo natural. Entonces, por eso vemos eso, que hay poblaciones que están en comunidades y están ahí, pero que no existe un flujo, y existen otras poblaciones que sí tienen la capacidad de poderse mover entre una población y otra población, así como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nosotros nos caracterizamos por ser individuos migrantes y así hemos encontrado pues fósiles de seres humanos que vivieron nuestros antepasados, que vivieron en Sudamérica y otros que vivieron en Norteamérica y pues se han encontrado que están emparentados genéticamente, ¿verdad? Por esos flujos que se han dado. Entonces a eso se refiere en este sentido. Individuos de la misma especie que fluctúan, pero que tienen ciertas variaciones genéticas que incluso pueden llevar a dar que hayan subespecies, ¿verdad? Porque llega un momento en el que
separado mucho y que ya no han tenido flujo y se hacen subespecies. Vamos a continuar. Sí. Vea, está bien. Y dentro de las estructuras de las comunidades vamos a encontrar especies en abundancia, diversidad de especies, dominancia, vamos a encontrar los hábitats y los nichos ecológicos. Me gustaría que vos me pudieras definir cada uno de estos conceptos, o por lo menos los que puedas. Hola, ¿me Se me ha escuchas? detenido la presentación, pero ahorita la carga. La diapositiva número 9. Ahorita, ahí está. Ajá. Dominancia, me dijo, hábitat, nicho ecológico. Diversidad, abundancia y hábitat. Esas son las Bueno, estructuras de una comunidad. la diversidad sería, para mí, es la cantidad de especies diferentes que se encuentran en una determinada región, ¿verdad? O en un determinado lugar. La abundancia se está más orientada a la cantidad de cada especie, ya de una especie específica, ¿verdad? En esa misma región. Y el hábitat es ya todo el lugar donde conviven las diferentes especies, ¿verdad? Tanto de la diversidad y la abundancia. ¿Y el nicho ecológico? El nicho ecológico, Ujú. ese sí, ese sí me queda un poco la duda. Lo leí ayer, pero ahorita se me va un poco. Bueno, muy bien. La abundancia, como mencionabas, es la cantidad. Hay especies que son abundantes, o sea, cuántas de cada especie hay, digamos. Esa es la abundancia. Diversidad es la cantidad de especies diferentes. O sea, un bosque que tenga 10 especies de árboles diferentes en comparación con un bosque que tenga 15 árboles de especies diferentes, ¿cuál es el bosque que es más diverso? Que tiene 15 especies. Ujú. ¿Verdad? Muy bien. Pero podemos encontrar, por ejemplo, ecosistemas como típicos de los ecosistemas perturbados. Un, una zona de pastizal. Ahí podemos encontrar solamente tres especies. Hablemos de las especies nativas. Tres especies de árboles nativos. Pero vamos a encontrar alrededor de unas 100 o 300 plantas de maíz. ¿Cuál es la especie ahí más abundante? Sería el maíz lo más El maíz, abundante. ¿verdad? Hay mucha abundancia, pero solo vamos a encontrar, digamos, esas tres árboles nativos y el planta de maíz. Solo van a haber cuatro especies de árboles y de vegetación, pero vamos a encontrar una especie en mayor dominancia, que es el maíz. O sea, en mayor abundancia, perdón, que es el maíz. Entonces, esto nos indica que la abundancia va a ser propia de los ecosistemas perturbados, es una característica de los ecosistemas perturbados. Y la diversidad la vamos a encontrar en ecosistemas pues un poco más conservados o en agroecosistemas. Y el hábitat, pues como mencionabas, es el lugar donde están todas estas especies interactuando. Puede ser hábitat perturbados o hábitat no tan perturbados, y de eso va a depender la abundancia y la diversidad. Y el nicho ecológico, pues es el lugar que juega cada una de esas especies en esos ecosistemas. Es decir, si es un productor, como las plantas, Yo si es sí. un consumidor primario, como por ejemplo algunas especies de aves, o si es un depredador. Ese es el nicho ecológico. El lugar o la función que desempeña cada una de esas especies en el ecosistema.
Me queda claro ahora. Ajá, Sí, el nicho económico sería como la etapa de, o como lo que hace, si es depredador o si es un productor primario. ajá. Es el lugar que desempeña esa especie en un ecosistema. Posteriormente vamos a tener lo que son las interacciones, ¿verdad? Y ahí vamos a ver muchos tipos de interacciones. Interacciones que pueden ser negativas, interacciones que son positivas y interacciones que son neutras, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo de lo que son las depredadores, ¿verdad? Y vemos pues ejemplos de pues algunos árboles con algunas especies de aves que pues ahí ambos se benefician porque eh, las aves se alimentan de los frutos de ese árbol y estos árboles dispersan sus semillas y hacen que esta especie pueda pues estar en más área, ¿verdad? Pueda dispersarse. Ahí Correcto. vemos una competencia, una depredación, un mutualismo donde ambas especies se benefician y el comensalismo, ¿verdad? No sé si tenés alguna duda o pregunta sobre la diferencia o alguno de esos que no logré comprender de esas terminologías. Me parece, bueno, competencia es Ujú, cuando, porque veo que, voy a entender competencia, ujú. es cuando ellos van por la misma presa o por el mismo, o consumen lo Sí, mismo, por ejemplo. muy bien. O sea, pero en este caso sería, por ejemplo, dos especies de depredadoras compiten por una misma presa, digamos, pero especies diferentes. Ahí hay una competencia entre esas dos especies. Está la depredación, que vemos ahí ¿qué ves? Como un jaguar, y que está depredando un conejito. Tenemos los parásitos, que son especies parásitas que están dentro de un organismo, le están afectando. Y ahí tenemos un perrito que tiene parásitos, ¿verdad? El mutualismo, donde ambas especies se benefician, tanto una como la otra. Y luego tenemos el comensalismo, donde una especie sí se beneficia, pero otra no. O sea, la otra le da como lo mismo, si esa especie está ahí o no. Actualismo, comprendo. Ahí tenemos una imagen donde vemos las interacciones que pueden ser interespecíficas, que se da entre individuos de diferentes especies, y las intraespecíficas que se da entre individuos que son de la misma especie. Las interespecíficas son, por ejemplo, eh, la relación que se da entre un tiburón y un pez, entre un perro y un gato, son especies diferentes que interactúan, y las intraespecíficas son las que se dan entre la misma especie, entre un perro y otro perro y así. ¿Tenés alguna duda como Este tal? concepto me quedaba, tenía un poco de duda sobre las relaciones interespecíficas y la intraespecífica. Pero Intra es ahorita ya me quedaron claras dentro, las. intra es dentro entre la misma especie y inter es Y fuera. entre- son diferentes especies, por decirlo así. Sí. Hoy sí comprendo bien este tema. Y luego tenemos tres tipos básicos de relaciones interespecíficas en una comunidad, que son la depredación, que te mencionaba, la simbiosis, que son organismos que se benefician mutuamente. Ujú. Un ejemplo de simbiosis que me puedas decir. Los líquenes son simbiosis. Exactamente. ¿Y la competencia?
Una competencia sería mm, por ejemplo, los animalitos esos que andan acá, que han venido, que son los quecos con los que vivían aquí, que eran los cantilitos, se comen los mismos. Ujú, Puede ser muy una bien, competencia, ¿no? muy bien. Y luego, pues ahí vemos lo que es la depredación y ves los signos, porque eso hay que ponerle especial atención. Puede ser que se te pregunte una relación donde haya un más, que quiere decir que hay una especie que se ve beneficiada y hay un menos, que es una especie que se ve afectada. ¿Qué tipo de relación es? Es una depredación, ¿verdad? Es depredación. ¿Por qué? Uh -huh. Porque una especie consume a la otra especie, ¿verdad? Uh -huh. Y todas estas interacciones son Me buenas queda. porque sirven para que haya una circulación de energía en los ecosistemas, ¿verdad? Y que también haya un control de la población y una selección natural, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pues va a sobrevivir el que esté más apto, ¿verdad? Entonces, todas estas interrelaciones son buenas y es importante. Todos desempeñamos una función en los ecosistemas y si nosotros Sí, rompemos una de esas fases, vamos a generar un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, eso sí, es muy importante tenerlo en cuenta. correcto. Entonces, ahí tenemos que el predador se beneficia y la presa se ve perjudicada. Tenemos ahí el ejemplo de una leona cazando una cebra, pero la depredación no solo se puede dar a nivel de depredadores mayores, sino que también, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un osito ahí, un osito panda que se está ahí depredando una especie de bambú, que Uh eso -huh. es también perjudicial, ¿verdad? Eh, Especies que consumen totalmente unas amplias extensiones de bosque y tenemos, por ejemplo, también la hormiga, ¿verdad? Que está depredando las plantas. Siguiente, la simbiosis es donde dos organismos distintos viven juntos y están asociados y ambos se benefician, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una bacteria que viven en simbiosis con nuestro intestino, que nos ayudan a realizar la digestión y que también, pues, ellas se alimentan, reciben alimento y nosotros recibimos ese beneficio de que podemos digerir mejor la comida, ¿verdad? Y por ejemplo tenemos el caso de las aves polinizadoras con las flores, así como también las aves que dispersan los frutos y las semillas. Entonces ambas especies se ven beneficiadas. ¿Algún comentario, preguntas acá? Hola, Carlos. No, en esta parte me queda claro. Vaya. Ese es un tema bastante bonito Me y queda claro esta parte. es bastante comprensible. Ahí tenemos, ¿verdad? El líquen, los líquenes, que es una unión entre un alga y un hongo. Ujú. Entonces, pues la simbiosis puede ser mutualista, donde ambas especies se ven beneficiadas, comensalista, donde pues solamente esto es en relación al árbol, y luego tenemos un comensalismo, donde solo el líquen se ve beneficiado y para la planta puede ser indiferente, pero también tenemos uno donde es parásito que puede estar afectando, digamos, a la otra especie. Correcto. Luego tenemos el mutualismo, que cuando vemos dos signos positivos, ¿qué indica? Es mutualismo, o sea, son iguales. Ajá, O se benefician. que ambas especies se benefician, ¿verdad? Y ahí vemos el ejemplo de la mariposa que consume el néctar de las flores y que le ayuda a polinizar
Luego tenemos el ejemplo del pez payaso y la anémona, donde pues el pez payaso se protege de los depredadores y el pez payaso lo que hace es limpiar a la anémona de los parásitos para que ella esté bien. Pues ahí tenemos otro ejemplo de mutualismo, ¿verdad? Ahí tenemos uno que es este, muy interesante, ¿verdad? Las aves que limpian, por ejemplo, a los cocodrilos y algunos mamíferos de los parásitos. No sé si has escuchado pues ahí vemos la imagen del cocodrilo que tiene adentro de la trompa un ave Sí, sí. y así, ¿verdad? Y también otro animal que no sé qué es. El que está en la parte de cocodrilo. Es una especie de mamífero que está siendo exfoliada por Mm, una sí, ave. sí, es No, correcto. no recuerdo qué es, creo que es una especie creo que es un roedor gigante que es de África, creo. Mm, Y así, ¿verdad? Diferentes ejemplos. El comensalismo que te mencionaba, que una especie se ve beneficiada y la otra pues le es indiferente, o sea, ni le beneficia ni le perjudica. Pues ahí tenemos el pez remora, que tiene como un tipo de ventosa y este se adhiere al tiburón, que le sirve para desplazarse, ¿verdad? Se pega ahí para desplazarse. Pues ahí pues el pez solo tiene beneficios, el pez remora y el tiburón pues no recibe nada. Lo vemos ahí, ¿verdad? no le hace daño tampoco. Ujú. Y ahí tenemos ejemplos ya de parásitos donde una especie se beneficia y otra no. Y ahí vemos algunos tipos de parásitos en lo cual está perjudicando, ¿verdad? Al otro Se individuo. tendría, no sé si tendría a uno como a confundir con depredación, con simbología, ¿verdad? Más o menos, y depredación y parasitismo, que es lo mismo, casi, más o menos. Sí, pero, o sea, por ejemplo, si te sale en un examen, que pongas un ejemplo y de una interacción donde haya un más y un menos, pues ya sabes que puedes poner o la depredación o puedes poner el parasitismo. ¿Por qué? Porque Correcto. esas dos relaciones, pues uno nada más se beneficia y el otro no. El otro se ve perjudicado. Pero la depredación ya es como ya de organismos mayores y el parasitismo es más que todo de organismos menores, como por ejemplo, pues los insectos, algunos anélidos que son parásitos, los virus y las bacterias, ¿verdad? Correcto. Pero lo que te van a preguntar es si es una interacción positiva o negativa, ¿verdad? Sería. Y ahí vemos algunas especies de peces parásitos que pueden vivir en el interior del ser humano y ocasionarle daño, ¿verdad? Ahí tenemos otra interacción, ya en este caso son especies, plantas parásitas, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ejemplos de plantas parásitas. Por ejemplo, Mm, hay una especie de amate, que qué es lo que hace, por ejemplo, un ave dispersa la semilla y la deja caer en el tronco de una especie de árbol y ese comienza a crecer ahí, pequeñito, pero de repente ya crece y lo abraza todo y ya solo está el amate y el árbol que estaba ahí ya está prácticamente muerto porque esa es una especie parásita de planta. Y también tenemos otras especies de parásitos que son las que vemos ahí, que se alimentan del,
del otro árbol, ¿verdad? Sí, sí. El comensalismo, que es, perdón, la competencia, que es donde varios organismos se ven afectados porque compiten por las mismas presas, o por ejemplo cuando es intraespecífica, cuando es por una misma especie está compitiendo, ¿verdad? Y la Sí, sí. interespecífica es cuando son especies diferentes, por ejemplo ahí vemos un león con una hiena, compiten por las mismas especies. Y ahí Ujú. tenemos un cuadro de las interacciones, amensalismo, un árbol y los arbustos, el que por ejemplo una se ve afectada y la otra se ve pues no nada. Por ejemplo, el caso de los arbustos y los árboles, ¿verdad? El árbol crece, el arbusto está ahí, a él le da lo mismo que el arbusto esté ahí, pero el arbusto, por la sombra del árbol, ve afectado su desarrollo. Entonces eso es negativo para él. Ese es el amensalismo. La protocooperación es, por ejemplo, el caso de la flor y de las abejas, que ambas se ven beneficiadas. Y el parasitismo, pues donde, por ejemplo, un insecto y una oruga, que pues el insecto pone huevos ahí en la oruga y pues hasta que le puede provocar la muerte. Esas son como otras formas de nombrar algunos tipos de interacciones, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ujú. La competencia intraespecífica, donde una misma especie pues compite por un espacio, y en esto interviene la selección natural. Ahí vemos unas imágenes. Pues la misma especie en situaciones de favorables compiten por un mismo recurso, ¿verdad? Y pues ahí va a sobrevivir la más fuerte y la más apta, ¿verdad? Entonces ahí vemos, por ejemplo, una misma especie de planta que en época lluviosa está en una región, está en una zona del bosque, y otra que no está en la zona del bosque, y están compitiendo, por ejemplo, por la luz, por el agua o por la disponibilidad de nutrientes. Correcto. Las intraespecíficas entre la misma especie, ¿verdad? Y estas son principalmente por el alimento, por el territorio o por el apareamiento, ¿verdad? Por la conquista de la hembra. Ahí tenemos pues ese Correcto. tipo de interacciones. Eso es lo que te mencionaba, que deberías de ponerle especial cuidado en los signos, ¿verdad? La competencia, ambas especies se ven afectadas. Mutualismo, las dos se ven beneficiadas. El comensalismo, una le es igual y otra se ve beneficiada. Parasitismo, pues una se ve afectada y la otra beneficiada, igual que en la depredación. Una beneficiada y la otra eh, afectada. Y pues en cuanto a la dinámica de la ola, hola, sí, Carlos, Carlos. Bueno, y en cuanto a la dinámica de las poblaciones, pues podemos ver aquí una imagen donde vemos
que es necesario reconocer las interrelaciones que existen en las comunidades, así como la diversidad de especies distintas que hay. Y estas diversidades, para poderlas describir o determinar, se toman en cuenta dos componentes, que son el número de especies que está presente en este ecosistema, que se llama riqueza, y la abundancia de cada una de esas especies. Nos va a servir para determinar la diversidad, ¿verdad? Y finalmente tenemos que la riqueza de especies es el número de especies totales en un hábitat determinado, y la abundancia es el porcentaje de individuos de una sola especie respecto a todas las especies. Eso nos referimos a lo que es la abundancia relativa. Y cuando hablamos de lo que es la dominancia, nos referimos al control que tiene esta especie sobre el crecimiento de las demás especies. Ahora bien, que ya hemos finalizado esta tutoría, es importante que ustedes respondan la siguiente pregunta. Para esto, pues yo dejo estas preguntas acá planteadas, y pues la dinámica será que ustedes en el foro respondamos estas preguntas y generemos una discusión sobre esto. La primera pregunta es: ¿por qué son importantes las interacciones de las comunidades? La segunda: ¿qué tipo de interacción es la más predominante en sus resultados? En este sentido hablamos sobre los resultados obtenidos en el viaje de campo. Y la tercera pregunta: ¿cómo se relaciona la selección natural con las distintas interacciones que conocemos hasta el momento, ¿verdad? Pues muchas gracias por participar de esta tutoría. Quedamos con la tarea de responder esas tres preguntas en el foro, y si tienen alguna duda o comentario con respecto a lo que corresponde a la segunda tutoría de la cátedra de ecología, pues nos podemos poner de acuerdo y realizar las preguntas. Recordarles que deben ponerse de acuerdo para poder realizar su trabajo de investigación, y quedamos pues en el entendido que el próximo 30 de octubre tenemos el laboratorio en el cual se analizarán los datos obtenidos en el viaje de campo, y el 29 tenemos la tutoría. También recordarles que a partir de ayer quedó activado el espacio para participar en el foro académico, y tienen hasta el 22 para poder realizar sus aportes. Pues agradezco su participación y su interés en esta cátedra. Pues muchas gracias, y continuamos en comunicación.